Buenas noches, vayan activando sus cámaras, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, en esta clase vamos a, dedicarnos a conocer un tema muy importante relacionado con lo que corresponde a un proceso isquémico y a un proceso relacionado con el infarto agudo de miocardio. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos hacer la diferenciación en estas dos situaciones, que posteriormente la conducta que se tome va a ayudar, ¿no? En cierto sentido, a evitar alguna complicación por parte de lo que es el paciente. La enfermedad coronaria es una alteración que se relaciona con una obstrucción de las arterias, ¿no? Que llegan al propio corazón. Recordemos que la irrigación proviene de dos grandes arterias, como ser la coronaria derecha y la coronaria izquierda. El corazón, así como cumple esa función de bomba, de expulsar la sangre por la aorta y distribuirla por todo nuestro organismo, claro que hablamos de una sangre oxigenada, también el mismo órgano necesita recibir oxígeno, ¿no? Y lo hace a través de estas arterias que acabamos de mencionar. Estas arterias, en cierto sentido, también van a dar origen a otras arterias mucho más finas, que va a ayudar en la irrigación de la totalidad del miocardio, del tejido miocárdico, y así poder proporcionar un oxígeno y el corazón poder contraerse, ¿no? Entonces acá podemos ver una imagen donde por un lado tenemos la coronaria derecha, ¿no? Como su nombre lo indica, se encarga de irrigar la gran parte del corazón derecho, ¿no? Tanto de la aurícula derecha como también del ventrículo derecho. Pero es tan importante la coronaria derecha que también da algunas ramas fundamentales para poder irrigar parte del sistema de conducción cardíaco. Como podemos ver acá, nos va a dar una rama que corresponde al nodo sinusal y también nos va a dar una rama para lo que corresponde a la irrigación del nodo AB. Entonces, si yo tuviese una obstrucción a nivel de la parte inicial de lo que corresponde a la rama derecha, me atrevo a decir que implicaría bastante el funcionamiento del sistema de conducción cardíaco. ¿A qué me refiero? A que de repente mi paciente fuera de necesitar un estudio angiográfico y de repente una angioplastía, también va a requerir el implante de un marcapaso, porque sabemos que todo nuestro organismo trabaja y funciona gracias al componente importante que es el oxígeno, ¿no? Entonces, hay pacientes que la verdad que en su momento se les coloca marcapaso por el compromiso en la coronaria derecha. A la vez, la coronaria derecha, como vemos, va a dar algunas ramas, ¿no? Que van a ayudar, desde luego, a inervar o a llegar, perdón, gran parte del ventrículo derecho. Y en algunas personas también vamos a tener una rama marginal derecha, como vemos, que esta va a ayudar a irrigar parte de la cara inferior del corazón. En algunas personas, del 100%, en el 15% de las personas, está presente la coronaria derecha, perdón, la descendente posterior derecha, o descendente derecha también mencionada así,
que va a ayudar a irrigar también parte de la cara inferior, pero no se encuentra en todos los pacientes, ¿no? O en todas las personas. El porcentaje es mínimo también de poderlo visualizar o localizar. Eso es variable, algunos lo tienen, algunos no lo tienen. Entonces, también ayuda dentro de lo que es la irrigación, como les comenté, de la parte inferior del corazón. Por otro lado, tenemos la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se va a dividir en dos ramas, una rama circunfleja y otra que va a ser la descendente anterior. La descendente anterior va a irrigar también gran parte de la cara anterior del corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, y también va a irrigar la punta o el ápice del corazón. La circunfleja generalmente irriga la parte lateral del corazón, como vemos en la imagen. Y bueno, pues esto va a ayudar a que se pueda realizar una buena, bueno, pues un buen transporte de oxígeno a toda la estructura cardíaca como tal. Entonces, en algunas personas va a existir un compromiso a nivel de lo que son estas arterias con la formación de ateromas. Estas ateromas o estos ateromas van a dificultar y van a impedir el normal paso del flujo sanguíneo por una arteria determinada. En algunas personas incluso puede deberse a la presencia de un trombo que viaja y que obstruye o ocluye la luz total de una arteria como tal, ¿no? Entonces también puede condicionar esto un problema a nivel del flujo sanguíneo en un área específica del corazón. Entonces, en esta clase vamos a destinarnos a conocer qué alteraciones pueden encontrarse en un corazón posterior a la obstrucción, ya sea parcial o ya sea total de lo que corresponde a una arteria específica de la irrigación del propio corazón. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque es obvio que si existe un compromiso de una de las ramas, ya sea descendente anterior, circunfleja, ya sea de la misma coronaria, etcétera, la obstrucción de esta arteria va a condicionar a sufrimiento cardíaco y posiblemente a muerte cardíaca, ¿no? O necrosis, para que me entiendan mejor. Esta necrosis a la larga va a ayudar a que el corazón pierda esa facultad de bomba y se va a manifestar con ¿qué? Con una insuficiencia cardíaca. Entonces, nuestro objetivo como médicos, mm, nuestro objetivo como personas que tenemos que ver este tipo de alteraciones es ante todo evitar complicaciones, ¿no? Si yo tengo un paciente que viene y que está cursando con un síndrome coronario y lo llego a diagnosticar con prontitud y lo derivo, si es que no puedo, bueno, solucionar el problema con los medios que tengo, lo derivo a un hospital de mayor complejidad donde sí le puedan resolver el problema, yo ya hice desde luego lo que debería haber hecho, ¿no? Lo que puedo hacer y lo que puedo resolver dentro de las posibilidades en el lugar que estén. Pero lo importante es hacer el diagnóstico, porque si ustedes prácticamente bueno, no llegan a diagnosticar este tipo de alteración, las consecuencias pueden ser muy severas para el paciente y también para ustedes, puesto que hoy en día, bueno, estamos sujetos a muchas demandas por cualquier tipo de alteración o pequeña observación que se tenga dentro de lo que es nuestra práctica con lo que respecta a los pacientes. Entonces, primeramente lo vamos a hablar, por un lado, todo lo referente a isquemia, para poder entrar a lesión o infarto agudo de miocardio. Una lesión es un proceso agudo, ¿no? En alguna literatura, lesión es igual a injuria cardíaca, es lo mismo. Injuria cardíaca o lesión es lo mismo. Entonces, nosotros podemos encontrar este tipo de arterias a nivel del corazón. Como vemos acá, hay una formación de un ateroma a nivel de la luz de la arteria, donde existe una obstrucción parcial, no hay una obstrucción total. Me atrevo a decir que tal vez un 70% está obstruido, pero más a distal podemos ver que sí existe una obstrucción total, ¿no? Entonces, acá existe un compromiso severo del flujo sanguíneo con compromiso del tejido, como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Vemos un color violáceo en la punta del corazón, donde prácticamente la descendente anterior es la afectada, ¿no? Entonces, como la sangre no va a pasar por la descendente anterior, y ya les mencioné que la descendente anterior irriga la punta del corazón como tal, entonces vemos ya un compromiso dentro del flujo en la punta del corazón.
Es así que esto, lamentablemente, este proceso de necrosis va a conllevar, les recalco, a una falla cardíaca que se va a traducir en ¿qué? En insuficiencia cardíaca. Bien, por este lado vemos otra imagen donde nos está mostrando una obstrucción en donde en la coronaria derecha, ¿no? En la coronaria derecha, y nos está mostrando que existe una obstrucción total, por un ateroma. Entonces acá lo mismo, hay un flujo disminuido en su totalidad y por lo tanto hablamos de necrosis miocárdica o necrosis celular. Entonces todo esto nosotros podemos encontrar en un paciente y la clínica va a variar de acuerdo a qué, al nivel de obstrucción que exista en la luz de la arteria. Eso ustedes no tienen que olvidarse. Y para recordar bien y para que ustedes una obstrucción parcial va a denotar isquemia, ¿no? Una obstrucción parcial. O sea, ¿a qué me refiero? Que si de repente la luz de la arteria está afectada en un 60, 70%, puede ser que esto a la larga, desde luego, condicione una isquemia como tal. El paciente va a referir molestias cardíacas solamente cuando el corazón requiera más oxígeno, ¿no? Entonces sabemos muy bien que el flujo sanguíneo puede pasar de forma normal por, bueno, pues una luz libre de ateromas. Pero si esta luz está de repente obstruida de forma parcial, la sangre no va a pasar no va a pasar la cantidad suficiente si es que el corazón en todo caso lo requiriese, ¿no? Si se quiere más sangre, más oxígeno porque está trabajando más rápido, no se le va a proporcionar esto. ¿Por qué? Porque no puede pasar una gran cantidad por esa arteria parcialmente obstruida. A diferencia de aquellos pacientes que tienen una obstrucción total, ¿no? Entonces, si tenemos una obstrucción total, la sangre no va a pasar por completo. Entonces, ahí se traduce esto en una lesión o en un síndrome coronario con elevación o sin elevación del segmento ST. Mucho dependerá qué capas están siendo comprometidas y qué conducta se puede tomar también en el momento del diagnóstico en esta situación. Bien, entonces vamos viendo poco a poco algunas otras definiciones. Acá podemos ver una persona que tiene, bueno, una arteria, específicamente la descendente anterior nos está señalando, según el dibujo, donde nos muestra que existe un ateroma, pero que el ateroma o la placa como tal a nivel intraarterial no está produciendo una obstrucción total. Si vemos bien, aquí hay una obstrucción parcial. Si una persona está en reposo, sabemos que el corazón va a trabajar lento. No necesita mucho oxígeno porque está en reposo la persona y el corazón también, por ende, va a tener un trabajo muy leve, va a estar relajado, se va a contraer muy lento y no va a necesitar mayor cantidad de oxigenación. Pero si ese corazón empieza a trabajar más rápido por diferentes causas, ¿no? Un ejemplo, una actividad física, ¿no? Cuando entramos en actividad física, inmediatamente se puede, bueno, pues condicionar que el corazón vaya trabajando más rápido. E inmediatamente, este trabajo arduo del corazón requerir más oxígeno, requerir más sangre, pero no se le va a proporcionar. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción parcial y no permite el normal pasaje de la sangre requerida por ese corazón que está acelerado. Entonces, inmediatamente se va a manifestar, ¿qué? Algunos síntomas, ¿no? Dolor precordial, de repente disnea, de repente el paciente me va a referir a algún tipo de taquicardia, etc. Entonces, cuando hablamos de isquemia, la isquemia es nada más que una disminución del aporte de oxígeno, una disminución. No les estoy diciendo en ningún momento que existe una proporción nula en cuanto a lo que es la oxigenación, ¿no? Sino el porcentaje de sangre que el corazón requiere está disminuido por esa obstrucción parcial. Y el momento en el que se manifieste algún tipo de estrés cardíaco o algún tipo de requerimiento mayor de oxígeno por parte del corazón, se va a manifestar algún signo y síntoma. Bien, cuando hablamos de isquemia, la isquemia generalmente no es una situación de emergencia.
Incluso la isquemia nosotros tenemos que diagnosticarla, porque puede ser que mi paciente venga a la consulta con un electrocardiograma normal, ¿no? El momento en el cual hace la consulta. Por lo tanto, para poder llegar al diagnóstico, yo tendré que hacer algunos otros estudios, o algunos estudios de provocación. ¿A qué me refiero? Algunos estudios que me condicionen que el corazón requiera más oxígeno, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos como la prueba de esfuerzo, el ecoestrés, entonces, que son estudios comunes que se realizan en cardiología. Pero su objetivo, ¿cuál es? Su objetivo es poder, desde luego, producir un mayor requerimiento del corazón por la actividad que se va, bueno, pues se va a realizar ese momento por el estudio que se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. No nos olvidemos. Ahora, la isquemia se relaciona con alteraciones de la onda T, ¿no? Podemos encontrar una onda T picuda o una onda T que va a ser negativa, ¿no? Generalmente las ondas T, recordemos, que representan la repolarización ventricular y son positivas en todas las derivaciones a excepción de ABR, la única. Igual la onda P, si recordamos, la onda P se encuentra positiva en todas las derivaciones, en la mayoría ¿no? de las derivaciones, pero esta va a estar negativa en la derivación ABR. Pero cuando hablamos de isquemia, puede ser que yo encuentre ondas T negativas, ¿no? En más de 2 o 3 derivaciones, dependiendo del compromiso. Y esta onda T negativa me está indicando que el paciente está cursando con una isquemia y que yo tengo que, de repente, realizar algún otro estudio para confirmarlo y también algún otro estudio para resolver el problema. Entonces, es muy diferente al hablar de infarto. Un infarto o una lesión, o también llamada injuria cardíaca, se relaciona con alteraciones del segmento ST, ¿no? El segmento ST, recordemos que un segmento es una línea isoeléctrica, ¿no? Que no va arriba ni para abajo. Pero el momento en la que este segmento, bueno, se dirige a la parte superior o se va arriba, hablamos de un síndrome coronario con elevación del segmento ST, o también llamada lesión subepicárdica. Pero si esta línea o este segmento se dirige hacia abajo, automáticamente, bueno, esta línea me está indicando que el paciente está cursando con un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, o también llamado lesión subendocárdica. Bien, entonces, una cosa isquemia, otra cosa lesión. Y en el electrocardiograma lo mismo. Con trastornos de la onda T, con trastornos en el segmento ST relacionados a la isquemia por un lado y al otro lado por lo que corresponde a la lesión. Bien, entonces hay algunas situaciones en las que mi isquemia se va a exacerbar. ¿A qué me refiero? A que el paciente que tiene una obstrucción parcial de la arteria puede manifestar clínica de acuerdo a algunas situaciones que lo van a intensificar. Por lo tanto, hay algunas situaciones cardíacas y algunas situaciones no cardíacas que me van a exacerbar la isquemia, ¿no? Entonces, supongamos que mi paciente tiene una obstrucción parcial, bueno, pues ese corazón en reposo nunca va a manifestar molestias, pero imagínense que ese corazón empieza a trabajar más rápido. Inmediatamente el requerimiento va a ser mayor de oxígeno, de sangre, y lo que no presentaba síntomas y signos se va a manifestar con signos y síntomas. Y es ahí que hablamos de algunas situaciones que pueden ser cardíacas como no cardíacas, donde va a existir un aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, en algún momento el corazón va a empezar a trabajar rápido y va a requerir más oxígeno. A eso me voy con el aumento de la demanda de oxígeno. Entonces, ¿qué situaciones me van a llevar a eso? Por un lado, tenemos las causas no cardíacas. ¿Qué causas no cardíacas me pueden exacerbar una isquemia? Por un lado, la hipertermia, ¿no? Recordemos que la fiebre puede condicionar a una taquicardia. O sea, el paciente puede tener una frecuencia cardíaca elevada
y si el corazón empieza a latir rápido, va a requerir, ¿qué? Más oxígeno. Por lo tanto, la demanda de oxígeno va a ser mayor ante lo que es la hipertermia y se exacerba mi cuadro isquémico, ¿no? Se exacerba con mayor clínica, si es que no lo tenía en ese momento. El hipertiroidismo también es considerado una causa no cardíaca que puede condicionar que también una taquicardia. Recordemos que el aumento de las hormonas T3, T4, tiroido, tironina, tiroxina, pueden aumentar el metabolismo en una persona. Al aumentar el metabolismo van a aumentar por ende la frecuencia cardíaca y traducirse ¿qué? En taquicardia. Entonces mi corazón empieza a trabajar más rápido y al trabajar más rápido va a requerir ¿qué? Más oxígeno. Ojo, muy importante, algo que tal vez hoy en día muchos no lo sabían, pero desde luego ahora es de conocimiento, que algunas sustancias controladas, como ser la cocaína, también puede conllevar a un infarto o a una exacerbación en cuanto a lo que es una isquemia, ¿no? La cocaína generalmente se ha visto que produce vasoespasmos. No es necesario que exista un ateroma, ¿no? Entonces tengo la arteria y empieza a tener unos espasmos, con lo cual va a restringir que el normal flujo a un área determinada del corazón. Entonces, inmediatamente, esto también, ojo, muy importante, también aquellos pacientes que consumen cocaína también pueden tener episodios de taquicardia o algunas arritmias por la misma ingesta de esta sustancia controlada. Entonces, hay que tener cuidado también en este factor importante. Por otro lado, la hipertensión, ¿no? La hipertensión sabemos muy bien que hoy en día es una enfermedad muy conocida que afecta a gran cantidad de la población. Es una enfermedad que lamentablemente va a condicionar que el ventrículo a la larga, si no se controla esta hipertensión, se hipertrofie. Si se va a hipertrofiar el ventrículo, ¿qué va a requerir? Va a haber mayor demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, va a aumentar la demanda de oxígeno por la hipertrofia a consecuencia del aumento de la presión en esa persona, ¿no? Así que estamos explicando cada uno de los puntos que se está mencionando para que esté claro y no exista una duda referente al de por qué esto y por qué, desde luego, puede condicionar una alteración como tal. Incluso se ha visto que algunas personas que sufren de ansiedad van a también condicionar algún grado de taquicardia. Y al producir desde luego esta taquicardia va a exacerbar y va a existir una mayor demanda de oxígeno por parte del corazón. Pero no solamente existen causas no cardíacas, también existen causas cardíacas propias del corazón, donde puede existir un aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Como ser una cardiomiopatía hipertrófica, que ya expliqué, ¿no? Como que se relaciona mucho con el caso de la hipertensión, por la misma hipertrofia que requiere mayor cantidad de oxígeno. La estenosis aórtica, ¿no? Es un tema que hemos visto anteriormente, que se relaciona con ¿qué? Con el bajo flujo por lo que corresponde la aorta, ¿no? Entonces, la estenosis aórtica generalmente puede manifestar esto cuando se encuentra en un grado severo, ¿no? Si recordamos el área valvular, hablamos de una estenosis severa cuando la misma está menor a 1 centímetro. Entonces, estos pacientes que tienen una estenosis aórtica severa, y tal vez me atrevo a decir también una estenosis aórtica moderada, pero en menor proporción, van a, desde luego, en su momento dado, aumentar la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en una estenosis, un ejemplo, si recordamos, les comentaba que el volumen que se expulsa por ese corazón no es el apropiado en cuanto a lo que es el requerimiento que una persona necesita, ¿no? Entonces sale muy poco la sangre por esa válvula que está cerrada y también fuera de salir muy poco, muy poca sangre, también se ve este factor de que el corazón hace más esfuerzo por tratar de expulsar la sangre por el ventrículo o por la aorta como tal. Entonces, al tratar de hacer mayor esfuerzo, también va a requerir mayor cantidad de oxígeno o de sangre para poder expulsar la sangre hacia lo que es la aorta. Las cardiopatías o cardiomiopatías dilatadas, lo mismo, ¿no? Entonces, las miocardiopatías dilatadas se caracterizan, ¿por qué? Porque ese corazón ya está perdiendo esa facultad de bomba, no está pudiendo expulsar toda la sangre como tal,
y lamentablemente, bueno, pues puede existir un mayor trabajo, mayor estrés por el corazón, por tratar de subsanar esto y manifestarse posteriormente con un mayor aumento de la demanda de oxígeno. Algunas taquicardias, ¿no? Algunos pacientes que sufren de taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, etcétera, también pueden, desde luego, aumentar la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Porque están trabajando ese corazón rápido, está con una taquicardia y el requerimiento de oxígeno es mucho mayor o la demanda es mayor. Por un lado, hemos hablado acerca del aumento de la demanda, pero por otro lado, podemos hablar también de aquellas situaciones que provocan una exacerbación de la isquemia, pero que no son propios del corazón, ¿no? ¿A qué me refiero? Algunas patologías que van a disminuir el aporte de oxígeno. Supongamos que yo tengo mi paciente que lamentablemente tiene una teromatosis y que está cursando con una anemia, un ejemplo, ¿no? Sabemos que la anemia se caracteriza porque existe una cantidad baja de glóbulos rojos y también la hemoglobina. Y si recordamos, la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno. Entonces, acá va a haber una disminución del aporte. ¿Por qué? Porque el paciente está cursando con una anemia y como existe una anemia, lamentablemente se va a transportar muy poco oxígeno. Pues ahí va la explicación, ¿no? Una explicación clara. Entonces, dentro de lo que son las causas no cardíacas, generalmente las alteraciones hematológicas son las más comunes, pero no solamente estas, sino también las patologías pulmonares. Si yo tengo un paciente con fibrosis, este paciente con fibrosis va a tener una alteración dentro de lo que es el aporte de oxígeno por la falla o por la fibrosis como tal dentro de la estructura pulmonar. Entonces, todas las patologías pulmonares, desde luego, van a implicar una disminución de oxígeno al propio corazón, ¿no? Entonces, que lo habíamos mencionado, la anemia, la hipoxemia, como alguna causa no cardíaca que va a disminuir el oxígeno en nuestro cuerpo y también en el corazón, las patologías pulmonares, neumonía, asma, fibrosis, el cor pulmonar difuso como tal, la fibrosis pulmonar intersticial, etcétera. Entonces, son situaciones que nos van a conllevar a que el paciente requiera o presente menor cantidad de oxígeno por la falta del trabajo de esta estructura que es muy importante relacionada con el pulmón, ¿no? También acá podemos hablar de que va a existir una disminución del aporte. ¿Por qué? Por el vasoespasmo, ¿no? Anteriormente, en el ejemplo que habíamos mencionado, bueno, pues se relacionaba más porque la cocaína te puede condicionar una taquicardia. Y esta taquicardia, bueno, prácticamente de condicionar mayor requerimiento de oxígeno. Pero acá, si hablamos de una disminución del aporte, quiere decir que hay poco flujo, se relaciona más con los espasmos arteriales producto del consumo de la cocaína. Bien, entonces la hiperviscosidad también, ¿no? Cuando, incluso me atrevo a decir, cuando el paciente tiene una cantidad muy elevada de glóbulos rojos, a esto me refiero a la eritrocitosis, antes se conocía con el nombre de poliglobulia. Actualmente ese término no se maneja, manejamos el término de eritrocitosis, que me está indicando que existe mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre y que, bueno, pues el hecho de que haya mucho glóbulo rojo no quiere decir que haya mucha hemoglobina, ¿no? Nada que ver, no hay esa relación. Por lo tanto, bueno, pues también esta situación de tener una eritrocitosis me puede implicar en una disminución del aporte de oxígeno. Algunas otras alteraciones como ser la leucemia, la trombocitosis, y la hipergamaglobulinemia son situaciones que lamentablemente van a condicionar también una alteración en el aporte de oxígeno al propio corazón como tal, ¿no? Entonces, todo esto nos exacerba una isquemia, les recalco, ¿no? Si el paciente de repente no tenía clínica y se presenta esto, entonces ya lo puede presentar el paciente clínica por el arduo trabajo que está queriendo hacer el corazón para poder, bueno, pues proporcionar ese componente importante que es el oxígeno. Bien, entonces vamos viendo, bueno, algunas causas cardíacas que se relacionan con una disminución del aporte, generalmente las cardiopatías hipertróficas, donde el corazón, bueno, tiene mucha dificultad en contraerse por la misma hipertrofia que presenta, y la estenosis aórtica en cierto sentido también se relaciona porque va a expulsar poca sangre el corazón por esa válvula que está muy estrecha, y que desde luego se va a denotar, se va a traducir en un poco aporte del oxígeno en un momento dado.
Entonces, nosotros tenemos que ir viendo estas situaciones y, bueno, haciendo relación con, desde luego, lo que vamos a encontrar en ese momento por parte del paciente. Cuando hablamos de isquemia, hablamos también de angina, que es lo mismo. La isquemia es angina. Y podemos encontrar varios tipos de angina, ¿no? Tenemos la angina estable o también llamada crónica, la angina inestable o también llamada aguda, la angina silente, donde el paciente tiene alteraciones dentro de lo que es la estructura cardíaca que solo se puede visualizar con el electrocardiograma, pero no presenta clínica, ¿no? No tiene clínica ese paciente. Ahí se va la explicación de por qué podemos bueno, tener pacientes con isquemia silente. Generalmente estos pacientes son los diabéticos, ojo, muy importante. Los diabéticos pueden tener isquemias silentes por el compromiso a nivel de lo que es el endotelo arterial y esto condicionar una aparición de esta situación como tal, ¿no? La angina de Prinzmetal generalmente se relaciona con los espasmos arteriales a nivel coronario y que desde luego me van a impedir el normal flujo de la sangre hacia ese lugar específico como tal. Entonces, acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Siempre tenemos que aclarar lo que vemos. Acá vemos que tengo una arteria donde vemos que no hay ateromas, por si acaso. La luz de la arteria está libre, pero sí hay un espasmo, ¿no? Un espasmo en una área específica de la arteria, y este espasmo que me va a condicionar que exista una interrupción del flujo a un área específica del corazón. Por otro lado, tenemos una imagen que nos está mostrando algunas diferencias entre lo que es la angina estable y la angina inestable. Entonces, no tenemos que olvidar lo siguiente. La angina estable, ¿por qué recibe el nombre de crónica? Porque generalmente el paciente que presenta este tipo de angina va en su momento dado, cuando haga una actividad física, va a manifestar clínica, ¿no? Pero cuando entra en reposo, este cuadro clínico va a desaparecer. Entonces, la mayoría de los pacientes que presentan esto, lamentablemente, no acuden a consulta con su médico, ¿no? Piensan que, bueno, pues una situación que ya se revertió y en un futuro pueden volver a presentar esta alteración como tal. Muy bien. Entonces, a tomar en cuenta, a ver, háganle despertar a su compañero porque me está contagiando su sueño. Severino. ¿Severino es? Bien, entonces, yo entiendo que es un poquito tarde, de repente todos están cansados porque, bueno, las clases son muy pesadas, etcétera, pero haremos un poquito de esfuerzo, así como yo lo hago, porque yo llego del trabajo y estoy en clases, ¿no? Porque un ejemplo, hoy día estaba en la consulta, estaban sus compañeros conmigo, entonces ellos mismos se dan cuenta cómo es el trabajo que siempre, bueno, pues realizamos y qué tan cansador es estar en la consulta 6 horas con los pacientes y también 6 horas tratando de enseñar un poco a sus compañeros para poder, desde luego, también tener un poco de producto de las clases que se dan, ¿no? Entonces, haremos un poco de esfuerzo. Como les decía, la angina estable es una situación donde, bueno, se puede considerar una situación crónica. El paciente solamente va a referir molestias durante el esfuerzo. Estas molestias pueden desaparecer en reposo. Se menciona que la duración de estas molestias pueden ir desde 15 a 20 minutos, ¿no? Es menor a 15 a 20 minutos más o menos, ese es el tiempo que se ha visto. Y lógico que este tipo de angina van a responder muy bien a algunos antianginosos, como ser la nitroglicerina, ¿no? Pero les recalco nuevamente, estos cuadros se pueden repetir en varias ocasiones y el paciente no asistir al control. Por otro lado, tenemos la angina inestable que, bueno, es una angina de esfuerzo, donde lamentablemente es una situación un poquito más compleja que la angina estable. La angina inestable también se puede presentar la sintomatología durante lo que es el esfuerzo, pero incluso presentarse en el reposo, ¿no? Pero en la angina inestable
generalmente la clínica no va a desaparecer. O si pongamos, tengo un paciente que hace algo de actividad física o tiene cualquier tipo de estrés, incluso en un estrés emocional se puede presentar este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, mi paciente hace algo de actividad física, viene el dolor, vienen las molestias, se pone o entra en reposo, pero el dolor va a persistir por más que esté en reposo. Entonces, la única forma en la que el cuadro va a revertir es utilizando fármacos. Algunos antianginosos que ya he mencionado, como la nitroglicerina, puede ser que me reviertan esta situación, pero en reposo el dolor va a persistir e incluso en algunas situaciones en mismo reposo se va a presentar la clínica. El tiempo del dolor generalmente es mayor a 15 a 20 minutos, ¿no? Entonces, es un dato característico y nosotros tenemos que preguntar siempre al paciente que viene a la consulta, ¿no? Mencionar cuánto tiempo está, bueno, presente el dolor como tal. Porque el paciente que sufre de isquemia, el paciente que se esté infartando, que está con una lesión cardíaca, va a referir molestias y la molestia más común es el dolor precordial, ¿no? El dolor precordial. Nosotros como médicos, ustedes como médicos tienen que saber hacer la diferencia en cuanto a lo que es el tipo de dolor que presenta el paciente. Si uno es un dolor punzante, un dolor urente, que se localiza en la región costal de forma intermitente, etcétera, de repente no va tanto relacionado con el corazón, ¿no? Porque generalmente el dolor típico del corazón es un dolor opresivo, pero recordemos muy bien que en medicina nada es al 100% seguro, ¿no? Algunos pacientes incluso no pueden interpretarlo muy bien o el dolor que presentan y nos pueden dar datos que no sean los correctos. Entonces nosotros como médicos tenemos que ir viendo y confirmando esa situación para poder dar un tratamiento específico en su momento dado. Bien, por otro lado, habíamos hablado de la angina de Prinzmetal, que, bueno, esta generalmente se da en pacientes que usan drogas, ¿no? Que usan drogas, eso me relaciono con los vasoespasmos, o también se puede dar en personas menopáusicas, ¿no? Que están en una etapa de la menopausia por el cambio hormonal. Lógico que esta angina de Prinzmetal se da más en mujeres que en hombres por los cambios hormonales, y también se da más en paciente que usa drogas, ¿no? Es la población más afectada. Entonces, dentro de lo que es la anamnesis, nosotros tenemos que preguntarnos si hay algún consumo de alguna sustancia, bueno, controlada, o en todo caso la paciente está ya cursando con cambios hormonales muy severos por la menopausia como tal. Y la diabetes, si la hemos colocado esta imagen acá, es que esta enfermedad se relaciona en su mayoría con las isquemias silentes. Siempre que tengamos un paciente diabético y que sea transferido a la consulta, tenemos que solicitar un electrocardiograma para poder visualizar si es que en ese electrocardiograma no hay alteraciones a nivel de lo que corresponde a la onda T que se relacionen con una isquemia, ¿no? La isquemia silente quiere decir que el paciente no va a presentar clínica, pero que sí el paciente está cursando con un cierto grado de compromiso en el flujo sanguíneo en un lugar específico del corazón. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a inmediatamente, bueno, pues tratar de valorar y tratar de ver si es que existe alguna alteración por parte del electrocardiograma, que es el estudio fundamental que nosotros requerimos. Bien. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas, bueno, anginas. La angina estable o también llamada angor típico, son situaciones que nos pueden, bueno, pues, orientar y tomar una conducta al momento en la que nosotros estamos en contacto con estos pacientes. A veces estos pacientes que tienen angina estable, algo que tenemos que mencionar, es que pueden presentar un electrocardiograma normal, ¿no? Como es un bajo flujo en un área específica del corazón, este bajo flujo, como vemos en la imagen, ¿no? Que nos está mostrando que la luz de la arteria todavía permanece permeable, aunque disminuido, desde luego. Vemos que en una parte inicial de esta arteria, la flecha de color verde, ¿no? Que está de gran calibre o es mucho más gruesa, nos está indicando que hay un buen flujo. Llega al ateroma, inmediatamente miren el color, el grosor de la flecha, se vuelve muy fina, muy delgada, que nos está indicando que está pasando poco flujo, ¿no? Entonces, esta situación, les recalco,